Para de que Alan se despierte también. Mm, creo que técnicamente ya revisé todo lo que tenía que revisar por este lado. Así que solo queda ir al objetivo principal. Scratch stalked through the forest, a terrifying dark presence in the night, more sensed than seen. Darkness boiled in his skull, like a storm cloud crammed into a bottle. The woods were alive with those he had taken. They were coming with him, directed by him, his army of darkness. His singular purpose was a sharp, pulsing black hole in his head, waves roaring out of it to whip his flock into a frenzy, filling them with his purpose. The clicker. He wanted it, to make his horrific ending to the story come true. The art was there. The clicker would push it across the final threshold, a detonator to send out a tidal wave that would spread to overtake reality. He was so close to claiming it. The Taken gibbered and shouted, straining against their invisible leashes, filled with bloodlust. Scratch let them go. They launched themselves into the night with violent glee. He ripped a signpost from the ground, swung it in his hands as if it was made of air. Ahead, the music started. It called him. It called him on. Let the final Deerfest commence. Saga was beginning to see why Casey disliked the woods so much. They felt oppressive here. Too many places to hide. The distorted carnival music drifting from the amusement park ahead did not help. What the Koskalis had said about her living in Watery with Logan unsettled her. For the horror story to involve her was one thing, but involving her daughter was crossing a line. Something darted across the path ahead, too fast to see. Saga drew her weapon. Her eyes searched the woods. A noise overhead. Saga swiveled to look. A local, a man on the ridge above her. No, not a man. A monster with a hatchet in each hand. It shouted down at her. Hunting season was a bust! What had kept Watery afloat all these years? A century, if not more. The locals knew the answer. Grit. Or as they put it in the language of their Finnish forefathers, sisu. These days, sisu was needed more than ever. The town was fading. It never quite recovered from the lumber mill shutting its doors. Now the fishing was drying up as well. Most people had left to find jobs in other towns. Only the most tenacious stubbornly remained. Dug in. Parasites in the body of a terminal patient. Sisu. Some people tried to resuscitate the town. The Koskela brothers double-handedly warded off the impending darkness with their ventures. Coffee World brought tourists, money, and jobs. Coffee-themed fun for all ages. The Kalevala Knights Motorcycle Club built parade floats. The bikers repaired vehicles and volunteered locally. But it wouldn't be enough. Watery needed a miracle. The end of the road was in sight. It was coming fast. Sorry, we're at a Bright Falls blend. Anna apologized to the customers. I'll just grab some from the back. More coffee coming right up. She suggested they ride the percolator while they waited. She passed Ilmo at the Espresso Express. Big smile, Anna. Coffee world is all smiles. Anna nodded, smiled. She smiled until her face hurt. Anna stopped walking, realized she was standing next to the Huatari well. Must have zoned out, she thought. She was about to go, but something in the well caught her eye. A shadow shifting in the dark. Anna was overcome by vertigo. The world tilted, and then she was falling down, down, down into the shaft. The darkness opened up to swallow her. Welcome back. No sé por qué me volvió a marcar nuevas las canciones que ya había escuchado anteriormente.
igual que todos los videos. No sé si este me gusta o no me gusta, pero creo que este sí. Mejor voy a guardar para subir ese después. En fin, estábamos por volver al parque de remolques, después de haber recorrido toda esta zona. Porque no tengo llaves para abrir el faro. Por ahí está el puente que se supone que está roto. Supongo que a esta altura. Hmm, Parece que ya lo repararon. Qué raro. Justo cuando ya recorrí toda la zona, lo reparan. Ok. Tengo cantidad considerable de balas y decoraciones. Debería dejar estas cosas y no las voy a utilizar. Cuando me encuentre otra caja de zapatos las dejo. Justo lo que necesitaba. Yep. Listo. Eh, Las balas nunca vienen mal. Eh, Aquí está. No la había visto. ¿Qué demonios estoy viendo? Must not drink the water or take a bath ever again. Moonshine. Only drink the moonshine, brother. Rednecks. Don't look like cultists. Definitivamente. That's not helping. I don't feel like myself. Don't know how to fight it. We're too old now. Se está convirtiendo. Excuse me. I'm looking for the Anderson trailer. What? Sweetie pie, right on time. Like we were just saying, it's not true. The lies to hurt you and make you weak. Don't believe a word. They believe because deep down, they want to be told what to think. We're different. Rebels! You must stop it before it turns real. Don't be part of the story. Make the story. ¿Qué demonios está pasando? Got the hell of it! Esta gente These está demasiado locals don't borracha. seem affected by the horror story like the other locals are. Exacto. Do they know what's happening here? How do you know about the story? Same as you, of course, sweetie pie. We are family. The Andersons. Vikings. Gods. It's so good to finally see you, Saga. I am your great uncle Odin. Eso explica el parche. This is your long-lost mortified Thor. Sarah Soga.
Father, and I am the All Father. ¿Quién lo diría? Estar borracho te hace inmune a las modificaciones de la historia, Everyone else, pero de otra manera. just as caught in it. I need to stay focused. I need to check out the trailer. Another one of those lunch boxes. Puedes superar adversidades y lograr sus metas. Tus metas. Ok. Con esto ya me completo la mejora que quería. Saga realized the crossbow could hold 2 shots at the same time. Had she just not noticed before? Or had the weapon changed somehow? Like in a dream? Lo segundo. Vamos a investigar toda la zona para ver qué más recursos podemos recolectar. No es que esté mal en munición, pero... el cambio de arma en tiempo real hace que se altere un poquito el juego. Voy a romper este carro también con acercarme a él. No. Creo que esta vez no. ¡Oh, fuck! Eso de que se meta corriendo a cualquier lugar hace que las interacciones sean medio extrañas. Con algunos objetos que no son la puerta o tú mismo. The pleasure's all mine, Terry. Now, I hear you're doing something special for Deerfest. Tell us about that. Yeah, I'm crafting a selection of custom basewood Querida mamá, como te prometí, te escribo ahora que estamos asentados. Todo marcha a la perfección. La gran ciudad. Jim trabaja mucho y lo ascendieron. Iremos a comer al restaurante, al restaurante genial que nos recomendó Connie para celebrar. A Laura le va muy bien en la escuela, gracias a las notas que tiene, seguro que podrá elegir a qué universidad ir. Estoy muy orgullosa de mi hija. Invierto mucho tiempo para transformar el departamento en un hogar de verdad. Entreno el personal y compro muebles. ¿Quién pensaría que sería tan difícil conseguir una diva decente? Un diván decente. Está todo perfecto, quédate tranquila. Espero que tú también estés bien. Con cariño, Megan. Oh boy. That's a strange joke you're playing there, Terry. No, it's. I'm sorry, Pat. You know all that FBI. Terry. ¿Será alguno de los casos que había en el 2010? Podría revisar los archivos que tengo, pero será otro día. Hello, Yako. ¿Qué demonios? Who is this incredibly attractive martial arts master? It's me, your brother, Ilmo. I now recognize you, but Ilmo, why are you De nuevo estos dressed like tipos. that? Deerfest is almost here, which means we're chopping the prices on all of our custom-designed Deerfest parade clothes created by the award-winning team at Kalevala Knights Motorcycle Club, winners of last year's trophy for... Ok, ahora vamos a este. Anderson 2, ok. Realmente todos son Anderson aquí. Reeks of booze. Justicia criminal, una mirada crítica al sistema roto de R. Mureu. Did I leave the bureau in this fictional reality? Asesinato en la mansión, un misterio arquitectónico de Margaret Formow. A pun book from Ilmo. Are we close in the story?
That might explain some of his behavior. Agente Anderson, nuestras más sinceras condolencias por la pérdida. La agencia comprende que este sea un momento muy difícil. En lo personal garantizo que nos comprometemos a cuidar tu bienestar y contendremos todo el tiempo necesario para recuperar semejante tragedia. Puedes contar con el FBI, todo estará listo para cuando desees regresar al trabajo cuando lo sientas. Una mente brillante como la tuya siempre viene bien. Ojalá puedas volver pronto al ruedo. Saludos cordiales, agente especial de supervisión Stacy Marrow. Exactamente la misma foto que está dentro de tu cabeza. Me imagino que tiene sentido. Addressed to me. From years ago. Wake was right. The horror story is changing reality. Not just people's memories. Bye, vacía. Bye. Muchas cervezas por todos los lados. Everything here reminds me of Logan. This could be her room. La vida salvaje del This is noreste del getting too Pacífico. real. Too personal. The Nordic Tales book Mom gave to Logan when she was little. Bon. Bon. Logan used to love her music. Logan's junior agent certificate. So cute. Agente Federal Junior. Felicitaciones a la nueva integrante de la agencia Logan Anderson. Superaste el curso con éxito para agentes Junior. Eso es 15 de agosto del 2018. No, cinemática. My newfound relatives. Cozy with the cult of the tree. And that's the clicker. In the hands of the cult, just like the page promised. Carnival Nights. That's the motorcycle club the Costello brothers are in. I'll take Odin and Tor up on their offer and visit their nursing home. Right after I find this biker workshop. No. It's not true. It's just a fucking story. It's not true. Logan's back home. She's fine. Fuck. She's at school. David. I'm in the story and it's coming true. Wake said Scratch would try and hurt me with the horror story. But he said there's still time to stop this. That he can stop this with a clicker. Hey, this is David. Leave a message. David? Is Logan okay? Call me back as soon... Uno de los policías. Mulligan? What the fuck? Uno de ellos es el chasqueador. Stay where you are. O solo un cultista regular. Mulligan is a cultist? What the fuck is going on here? Y porque ahora la modificación de la historia le está empezando a afectar a Anderson. Bueno, a Saga. Thornton 2? God damn it. Another Holy opening. fuck. Maldita sea. Creo que ya me van a dar acceso a la zona que estaba cerrada de... Ok. The headline about Logan wasn't real. Don't think about it. The cult has the clicker. Get it? Fix this. This is the workshop from the photo with the cultists. This is where they had the clicker. If it's still here, I need to find it. La música toda tensa y yo aquí robando cosas. Me están dando demasiados recursos. Probablemente se viene. Jefe.
O jefes. Vacío. Ok, aquí vamos. Oh, ¿qué demonios le pasó a la música? No puedo leer cosas ahorita. Locked. They must be in there. There has to be a way to get this lock open. La música se rompió. I feel bad for these guys. Ahora que tenemos espacio. Ok, parece que ya no hay nada más a dónde ir. De símbolos. ¿Ah? Ok. La computadora me pone tenso. La contraseña debe estar aquí entonces. Mulligan and Thornton have the clicker. It's in a Mother overlap. Here in Watery. La foto se tomó en el club de motos Kalevala Knights. Están involucrados en el culto. Y lo más importante, el chasqueador sigue allí. Es todo lo que hay por ahora. Hay que buscar más evidencia. Ah, No, that is not going on the board. ok. Doesn't make sense. Ah, siempre que le preguntaba a mamá por su hogar o su familia se bloqueaba. No sé quiénes son mis abuelos. La historia me inventa familiares locos. Ese tipo tiene algo raro. Bastante raro. Creo que es todo lo que tengo por ahora aquí. Hmm, Think. ¿quién está involucrado? M y T podrían ser, ah, ciertamente. Ya habíamos visto una nota referente a ellos. ¿Cómo entrar? La solapa. Acá. Y sigo sin poder usar eso. Ok, espera. Los casos de puntos de interés rastrean objetos e información. Ajá, ok. Este es de Watery.
igual que esto. Y acá. Think, Saga. What? Ah, es cierto, son las figuras. Y ahora sí, este va aquí abajo. Listo. Probablemente tenga que buscar aquí afuera los símbolos. Oh, se rompió el señor reno o venado o lo que sea. Ok, aquí hay uno. La caja. Mm, Me parece que se quedaron cosas por hacer aquí todavía. Está cerrado y esa puerta está cerrada, que se la que debo entrar ahorita. Aquí adentro no hay un símbolo. Parece que no. Pero sí hay música por lo menos. Aquí esto no dice nada. No encuentro la combinación de la cerradura. Mira la taza. Mira dentro de la taza con sonrisa. No es de mucha ayuda. Ok, la taza con sonrisa es una de las cosas que está aquí afuera. Oh, ahí está. Ese era el símbolo que faltaba. Entonces, es este. Este. No hay como el de la taza aquí, ni aquí. Qué raro. No hay. El símbolo que está en la taza no está en ninguno de las opciones. ¿Es ese? ¿Será ese? Probablemente. No. Tampoco. Tú. ¿O este?
Oh, es este. No sé por qué no lo había visto ahorita. Este y... está. Oh, es This un is lugar the seguro. cult's hideout. Their headquarters, even? Qué extraño que justamente su cuartel principal sea un lugar seguro. There's a basement. A fuse. Oh, I aquí está can el use fusible. this to get the Espresso Express working. Reporte de observación asunto, el culto del árbol. Resumen la vigilancia intermitente del grupo delictivo paranormal conocido como el culto del árbol. Demuestra que su actividad se limita a una zona reducida del estado de Washington. Según los informes, el grupo se compone de individuos comprometidos y equipados con herramientas comunes. El nivel de organización general es bajo, la comprensión general de censurado es bajo. Nuestra evaluación de riesgo concluye un estado de categoría naranja. Necesita más investigación sobre detalles exactos y el origen del conocimiento sobre elementos sobrenaturales. La unidad de investigación recomienda mantener el culto del árbol bajo vigilancia permanente e iniciar los preparativos para proceder al arresto del grupo y la confiscación de bienes. Para consultar el informe completo y las medidas recomendadas, véase el expediente 8521-1027. El resumen y el informe completo se remitirá a los doctores Marmont y Marmont, ¿ok?, del Centro de Investigación de Cauldron Lake, ya que ambos operan en un área compartida. Apéndice: se rebaja la acción recomendada a vigilancia intermitente continuada, sin arrestos debido a la priorización de recursos. Oh, estaba leyendo. Tienes razón, esta gente nos vigila y nuestro nivel de organización funciona. No saben de qué están hablando. Rose. She's that waitress from the diner. Observación de Rose Marigold. Sale de la casa en el auto, llega al Odir Diner, abre el restaurante, derrama una taza de café, mira el charco de café y de pronto parece contenta. Empieza a hablar animada con el charco. El observador no estaba en la cafetería y no la escuchó. Toma un descanso, vuelve del descanso, come un sándwich y escribe en su cuaderno. No se puede ver el texto. Mira el ventilador del techo unos 50 segundos y sonríe. Sale del Odir Diner a pie. Se detiene en el muelle y escribe en el cuaderno. Mira las nubes y se molesta. Niega con la cabeza y habla al cielo. Se va del muelle, llega al auto, entra, llega a casa, mira televisión, cocina la cena, macarrones con queso, mira TV mientras come. Se acuesta, lee The Sudden Stop y apaga la luz. This is one weird cult. Somos el culto del árbol, vigilamos la noche. Ahora entiendo. Esta es nuestra misión: traer de vuelta el horror al bosque. Es un árbol, un abeto, mantenerlos fuera, protegerlos. Justo somos un bosque, el culto del árbol. This is the cult's process. Their ritual. Rodear al objetivo, someterlo, usar martillo u otro objeto contundente, atarlo, extraer el corazón, recitar las palabras, introducirle el señor clic en el pecho, activar el interruptor 2 veces, comprobar que funciona. Activar el interruptor, ok. No olvidar los focos de luz en tripoides. Necesitamos ver lo que hacemos, siempre trabajar en parejas. The cult isn't well organized. People aren't following orders. A quien sabotea el equipo de la Casa del Lago, basta. Si buscas forma de ayudar al culto, no lo es. A menos que te parezca que atraer a los federales es inútil, en cuyo caso te puedes ir bien. Aléjate de la FBC y si los ves merodeando de nuevo, informarlo al gran maestro. The Nightingale ritual wasn't completed. Sí, creo que ya habíamos llegado a esa conclusión desde el inicio. No quiero culpar a nadie, pero no podemos permitir que un turista cualquiera pase como si nada cerca de un ritual. No nos interrumpieron antes de que podamos usar el chasqueador. Ni siquiera habíamos puesto las luces. Es inaceptable. Veamos qué lección quedó. Debemos hacer los preparativos más rápido. Debemos asegurar al 100% que alguien se encargue de la vigilancia. Comunicación, comunicación, comunicación. Errores como estos son el motivo por el que tenemos agentes del FBI encima todo el tiempo. Está mal. Hablo con severidad porque sé que podemos hacerlo mejor. El interruptor de luz que se encontró en el lago no es basura. Es muy importante.
Confíen en mí. De ahora en adelante, cada vez que atrapemos un objetivo, le arrancaremos el corazón, le colocaremos esto dentro y lo activaremos. Sé que suena extraño, pero confíen en mí. Será una especie de ritual, funcionará. Ok, extraño. Marqué el mapa como pediste. Estas son todas las reservas de acuerdo al último conteo. Está todo listo para llevar. The cult is leaving supplies around for themselves. This will be handy. That's it. Ahora me van a aparecer marcados en el mapa, me imagino. Todas sus ubicaciones. Si es que no las abrí ya todas. Voy a volver a utilizar el fusible que acabo de encontrar. Antes de continuar con esta aventura mística. Malta música que volvió repentinamente me asustó. ¿Para qué quería activarlo? No tengo idea, pero está activado. There we go. Now I just need to stop it in a position that will let me get to that circuit board down there. Esa rama se está clipeando. ¿Que no era este? Ah, extraño. Si no era aquí, entonces... Vaya, ¿quién construyó esto? Pues creo que no era el lugar. ¿Por dónde más hay? Bajada. Pues no, es el único lugar por el que se puede bajar. Pero no me lleva a ni un lado. ¿Podré destruir eso? No. Aquí abajo realmente no puedo hacer absolutamente nada. Solo moverme. Y no puedo ir a otro lado. Ni interactuar con esto. ¿Se habrá bugueado la interacción?
Pues quién sabe. ¿Quién sabe qué será esto? Tal vez algún día lo sabremos, pero ese día no es hoy. Ni idea. Si no me deja interactuar con eso, entonces no tengo idea de qué sea. Se- Esto me lo marca como si fuera de interés por alguna razón. Bueno. ¿Quién sabe? Algún día lo averiguaremos, pero ese día no es hoy. Eso ya lo dije. Continuemos entonces. A creepy basement. Aquí arman sus Shit. cositas de madera que cuelgan por todos lados. Hey! Freeze! Desaparecieron. That's the clicker. Creí que la lámpara esa me iba a atacar. Sí, desaparecieron definitivamente. No! They took it! They're playing with me. I was so close. Otra página de manuscrito. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker, left this monster here to stop her. There's an overlap here, like there was at Cauldron Lake. Mulligan and Thornton are like Nightingale. Inside, waiting. And a parade float is the key. Saga had read about it. The trap. She knew what was waiting for her. The moment she saw the giant, she knew she wasn't ready. You let Logan drown. The weapon it carried could crack her skull like a brittle egg. Brains leaking out like yolk. Everything she loved, lost. Everything she was, lost. We will watch it eat your mind. Reading this made her sick, but the fear was sharp when she faced it. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker with them, left this monster here to stop her. Mulligan and Thornton were fine earlier. How did this happen? Terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Shadows on their faces, filling the shape of them. Bright Falls fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Creo que eso pasó porque los dejamos limpiando. Who's the leader? Brains leaking out like milk. The thrill of domination. Not one tree. A forest. The word. A secret like this doesn't die. There is more than one leader.
extraño. En fin, vayamos a ver qué terrores dejaron detrás para mí. A taken is upstairs. This was a trap. Aquí vamos. Me bloquearon el camino. Holy shit. Claramente. ¿Es uno? No, son varios. Se me olvidó romperle la protección de oscuridad. ¿Se murió? Okay. Sí. Now where's that parade float? Creo que se murió mi otra Lesh. Rebotó y desapareció. De modo que se le va a hacer. ¿Qué se supone que es eso? Ok. Is this the parade float the page mentioned? The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. At Cauldron Lake, giving the poem and the heart to the witch sign opened the overlap. Here, it's the parade float. I don't hear any haunting laughter. This is one disturbing parade float. Stabbing, again and again. That must mean the arm's supposed to move. How come Máscara. one of them is wearing a mask and the other isn't? Not sure what Puko means, but it looks like the knife is missing. Tengo que ir a recolectar todas estas cosas. Vaya. Notar a los cultistas sobre las interrupciones del ritual. Think. Igual. Notar a los cultistas regañando a miembros de los equipos del FB. Nah. Okay. Garabatos. Nope. Símbolos. Informe de Rose. Don't need to go over all this again. Ok.
Entonces necesitamos 4 cosas. Que los personajes se muevan. Tener efectos de sonido, una máscara y un cuchillo. Ilmo stood in front of the parade float, turned dramatically to his crew. Now, imagine the murderer's arms moving. Stab, 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 and then Naki laughing. Everyone at Deerfest always plays it safe, not us. This monument to Watery's history, this work of art will sweep this year's awards. The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. What's missing from the parade float? Eh, I need to put it together. Investiga el área de la carroza del desfile. ¿Eso será para hacerlo funcionar? ¿Será que ahora sí me dejará interactuar con lo que ahorita estaba intentando hacer? So this is the Koskela Brothers parade float. Looks like only 4 pieces are missing. The mask is the only one without a location listed. Gift shop. Easy. Pucco está en la tienda de regalos. I can't make out what it says. Espresso Express. Got it. El motor y un Fair Trade cassette. Fun Zone. Ok. Hay que darnos la vuelta por todos los lugares de nuevo. Para ahora sí poder recolectar todo. O eso espero por lo menos. Sí, ahora sí me deja. Shit! Good thing no one was writing that. ¿Eso es componer o qué demonios? ¿Otra página? ¿Qué es esto? Lista. Menciona el cassette. Que debería de ir aquí. No. Aquí. Is missing a soundtrack? Esto que dice que debería moverse. Should the characters be moving? La máscara que no dice dónde está. The float killer isn't wearing a mask. Maybe he needs one. Y esto. The float killer used a knife. Los objetos perdidos eran una tarjeta de circuito, un cuchillo, un cassette y una máscara. I figured out what the float is missing. Porque esto está en inglés. Ok, qué raro. Consistencia. Ajustes. La tarjeta de circuito es la que controla el movimiento del brazo. Ok. El cassette que reproduce los sonidos de risa y la máscara que está perdida. Ah, y el personaje que debería estar adornado con un cuchillo. Ahorita averiguamos dónde está la máscara. Vamos por todo lo que ya sé que puedo conseguir.
¿Ya te mueres? Gracias. Ups, me gasté una batería. Maldita sea, me equivoco de botón. Porque estaba jugando Resident Evil 4 hace poquito y se me quedó lo de correr con R1. La grabadora está por aquí. Have a beautiful day. Thank God. Otra vez. La costumbre. No, por acá no. Por acá llegamos a la tienda de regalos. Probablemente habrá enemigos en la tienda de regalos. Aquí I está. guess a toy knife will do. ¿Y qué faltaba? El- Ya nada más falta la máscara. Tenemos que averiguar dónde está eso. The materials listed for the parade float mention a mask. Where is it? Poor Mocha Moose. He never failed to amuse me. Now we know, Ilmo, there is such a thing as too much coffee. Mocha will live on in a place of honor. He lost his head. Mulligan and Thornton had one job. Mulligan and Thornton must know where the Musco mask is. Ok, ahora ellos. The mask is missing. Where is it? The dead brought back to life. The crown of the Grand Master. Moose steak is never a mistake. Just get it fucking done. They know where it is. I know they know. El siguiente objetivo va a ser Where is the mask? We didn't bleach it. Real bout of him. The maw of the crumbling well. Show the bitch who's boss. ¿lo tiraron al pozo? The moose mask is at the Huatari Well, in Coffee World. I saw something. Like I did in Cauldron Lake. The well, Volví a here in Coffee gastarlo. World. I know the moose skull will be there. Me acabé una batería completa por accidente. Otra vez. It's here. Que no se cansan. I made them show me. What? ¿Son dos? Wow. Casi se acaban todas mis balas. Now I need to bring the mask to the float. The moose Máscara. skull goes here, obviously. El cuchillo. There's your knife.
Some creepy laughing for atmosphere. A little something to get those arms moving. Casi me quedo sin balas de pistola y creo que viene Okay, un jefe dual ahora. Let's get the good liquor from these assholes. Considerando que nada más me quedan 2 cargas de batería, me imagino que es hora de aprender a usar las bengalas. What the hell? Where am I? Antes de entrar deja veo que tengo de... Ah, ok. Mulligan y Thornton intentaron esconder la máscara en el pozo, así como el cadáver de la víctima. Ok. Asesinaron a alguien, tiraron el cadáver al pozo Huatori. Huatari. Ilmo, Mulligan y Thornton fueron los responsables del cráneo de Alce. Esos monstruos guardaban el cráneo en el lugar donde escondieron a la víctima. No son muy originales. Creo que eso ya lo habíamos deducido desde el inicio. ¿Aquí? No. Qué raro. Bueno. A ver qué acontece contra 2 enemigos al mismo tiempo. No. Parece que tengo que entrar a la casa. ¿Otra página? No me la marcaba, como que no la había leído. Qué raro. Mulligan and Thornton in the wreckage of the morgue, shadows on their faces. Thornton did his best woman's voice. I'm a stuck-up FBI bitch. I'll make a big fucking mess, then get these dumb backwater cops to clean it up. Thornton turned to his partner. These government motherfuckers. Next time, Mulligan, I'll tell her. You got no clue. You let your own kid drown. You're a fucking fraud. Mulligan leered. Pinning the murder on the Bookers would have fixed this whole goddamn mess. But their kind always sticks together. I reckon we should show the bitch who's boss, Thornton. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Inside them, they grinned. Vaya, sí que están enojados. Es todo lo que hay. Un sauna. ¿Qué está pasando aquí? No sé, pero esto no me agrada. Me asustó ese malto.
No pare. Oh, regresé al mismo camino. Ok. Logan? Logan! Parece que tengo que ir forzosamente al pozo. Logan! Voy a bajar infinitamente. The story is trying to take Logan. I can still stop this. I need the clicker. Ok. Y empezamos a lupear de nuevo. Wake? I saw him this way in the other overlap. It's a loop. Just like before. What? ¿Qué demonios fue eso? Ok. Esto se quedó igual, al parecer. Mucha tensión para un momento antes de la pelea. ¿Otra vez? Oh, fuck. This is a nightmare. I can't get through that. I need to look for another way through. Se están poniendo muy sentimentales. Si van a querer pelear, ¿qué tal de una vez? Volvimos al pozo de sangre. Esa rama no me dejaba pasar. Ok, será útil. Creo que recuerdo algo, una zona similar a esa. ¿En serio para What? Ups. Para eso son las bengalas. Para cuando me agarran. Ese segundo disparo estoy casi completamente seguro de que sí le pegó. Pues ¿cuántos aguanto? No.
Aquí no hay lugares donde recoger munición. Supongo que hasta que no sea el jefe como tal. Ah, ¿por dónde es entonces? ¿Que no se supone que de aquí veníamos? Sí, de aquí venimos. Ah, por la cueva. Ok. Ah, Okay. Going down. ¿de nuevo? Trapped how? What does that mean? Que estamos atrapados en un loop infinito de pesadilla. Mm, creo que ahora sí llevamos al combate de verdad. Necesito uno más. No tengo muchas municiones que digamos tampoco, así que a ver cómo nos va. Y la visión se está poniendo un poquito borrosa. What? Ah, no sé qué agarre. Primero. Y segundo, dudo que ese sea el final. What? ¿En serio no me vas a dejar? This is working. Espera, eso es... I'm listening. Corre. Tengo que destruir esas cosas en lugar de pelear por lo que veo.
Ok, no le importa. The deputies will just keep coming back unless I destroy those pieces of darkness. Sí, bueno, de todos modos quería conseguir esas balas. Oh, ya lo vi. ¿En serio nunca van a dejar darle a... si no está completamente muerto? Ni lo alcanzo a ver. Ah, ya lo vi. Those pieces of darkness keep moving right. This will stop them. Creo que ya nada más queda uno. Sí que aguantan, ¿eh? There. Next time they won't be coming back. Show me the bitch who's boss! Volaron. Saga Anderson, listen. Wake? I've been tricked. Scratch wrote. I tried to fix the story, but has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're already out. So is Scratch. We're making progress. I wrote to be the story's hero. Save her family. Save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, you know it's working. You just need to keep going. Did you put my family in the horror story? I keep seeing him in overlaps, but he's already out. Are these visions coming Dudo from que the este fuera past, entonces. when he was still trapped in the dark place? I have the clicker. I can stop this nightmare. Wake said he could use the clicker to undo the horror story. I need to get back to Bright Falls, to Casey and Wake. I should check in with Casey. Ok, creo que estoy bien de equipamiento. Mejor que cuando entré. Solo estoy un poquito herido, pero tengo buenos objetos de recuperación. De regreso vamos... Si mal no recuerdo, entramos por de... Bueno, no, de hecho, podemos salir por enfrente. El puente ya está reparado. Quito hacia la derecha. Ahí está la salida. Come on, Casey. No answer. David,
pick up. Hey, this is David. Leave a message. David, can you call me back, please? It's urgent. Please. Why isn't David answering? Is Logan all right? How does this all work? Has the horror story already gotten her? ¿Qué We should demonios know. es eso? Usa el cubo del conserje de la sala de descanso del conserje para alternar entre los personajes. La historia de Alan y Saga se juegan en el orden que quieras. ¿Qué hace esa máscara allí flotando? This bridge got fixed quick. The flooding's lowered. I should look around. See what the water was hiding. Oh, otra opción. Otra búsqueda secundaria. Vaya, no me dejan bajar mucho, que digamos, ¿eh? No hace mucha diferencia que se haya bajado el nivel del agua o no, al parecer. A no ser que haya una forma específica para bajar. Oh no, perdí mi flecha. Nada más vengo por acá porque recuerdo que aquí dejé algunas flechillas pegadas en... Ah, solo era una. Sí, solo era una. Qué triste. Debería de haber alguna forma de bajar por aquí. Pero no, ni siquiera me dejan cruzar de esta zona, aunque haya espacio para caminar por ahí. Entonces muy probablemente se accede por otro lugar. Eso sigue allí. ¿Le podré disparar desde lejos? Abrigamos. No le importa. Por este lado medio nos metíamos por abajo del agua a ver si hay algo extra. No, no parece haber nada nuevo. Nada.
Vamos de regreso entonces. A ver qué acontece con Wack. Qué cómodo, ¿eh? Hello. Oh, una página. Aquí abandonada en un muelle. Bailey ran around the corner as the street lamps flickered and went off. It was in front of him, a glitching cloud, a dark, boiling monster. Looking at it felt like what a stroke must feel like. He was sick with fear. He fell. The dark presence ripped into him, swallowed him, filled his lungs and his brains with dark water. Bailey saw a snarling face in the darkness. Then he realized it was his own face. He was snarling. He was standing in the street in the dark, and he was snarling. He was snarling, he snarled. The monster was gone. The darkness coiled around him in tatters and wisps. He was the monster now filled with rage. He was the monster now filled with rage, he shouted. Mira nada más quién está aquí. I don't think everything's okay in Coffee World. Have you noticed? Mm. I'm getting this, like, off feeling every night after work. What? Are you having nightmares again? Like when you were a kid? Did you need your security blanket? Need Blanky Blankerson? You keep Blanky out of this. Blanky. ¿Qué está haciendo este tipo? O tipo. Quite the show that artsy fella put on today, eh? I loved it. I had half a mind to come down and start dancing. Oh, why didn't you? You've got to grab life's gifts while you can. We're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. El baño. I can ask. Guardando una hielera con balas. I know what Yako needs. Alma beer to the rescue. Mucho Bring out texto. your inner Wolverine with Alma beer. Wow. this You is were the a best handsome party deer. ever. Thanks, Alma beer. Alma beer is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. Es por aquí por donde nos podemos cambiar a algo. Bar while ¿No? actively avoiding small talk with Parece que sí. I was back. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. I had seen the time. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Aquí vamos de nuevo. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake.
this time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I'd like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. Just do what we always do. We'll chat. Aquí solo tenemos el revólver, pero por lo menos tenemos bastantes curaciones. It could not be opened on the side. What? Tiene que ser por la tele de nuevo. ¿O no? ¿Se va a convertir en un musical? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. ¿Qué demonios está pasando ahora? Odin y Thor. Este juego es demasiado surreal. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Who, you? So true. So here is the clue of hope to remember. Visions, they come true. Bend the lights with ¿Qué demonios dice? Ah. Pretende estar asustado. ¿Qué hice también? No sé qué demonios pasó y no me voy a cuestionar absolutamente nada. And the award goes to Alan White.
Royal stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. Conseguí la linterna en el mismo lugar donde la conseguí en el capítulo anterior. Ah. Y el revólver. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lit the jaded lie? Dark shades could never Necesita luz ahí. so sad, but true. Están haciendo dar vueltas en círculos. Venados. Una pistola de bengalas. Ese soy yo. Oh, ok. No esperaba que fuera a ser
Un arma explosiva. Se me olvida que tienen escudo de protección de oscuridad. Me alcanzó a dar el golpe. Hay que matar al que está arriba lanzando cosas mejor. Oh, se les da one shot. What? ¿Cuántas balas va a aguantar ese enemigo? Supongo que obligatoriamente quieren hacerte matarlo con la pistola de bengala. Dejar que se acerquen para no desperdiciar más de uno. Y el otro. What? ¿Y ahora por qué lo tengo atrás? ¿Dónde quedó? Ah. Parece que me perdió de vista y ya no me volvió a hacer el agro. ¿A dónde va, señor? Va. No alcanzó a mover. Ok. Oh my god, con estos enemigos. Como porque no alcanza a romper el escudo. Parece que tenían toda una playlist lista para este punto.
Muy bien. Que se tanqueen todas las balas que les dé la gana. No vi al otro. ¿Cómo no le alcanzó el...? What? Ok. Repentinamente 50.000 enemigos de todos lados. Si me deja cruzar sería maravilloso. ¡No está tan grande! ¿Cómo me va a tapar todo el espacio un solo enemigo? No tiene hitbox tan grande. Que dejen de mentir. That was pretty good. Mi inventario anterior desapareció por completo por lo que veo. A vision. Such a dark place, am I trapped in here? Bye, aún no termino. I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Eso intento, pero no me deja. Musical, fin de la canción. Muy meta toda esta canción. Oh no.
¿Le está gustando estar atrapado aquí o qué demonios? And I thought this place couldn't get any stranger. Dímelo a mí. Oh, mira. Champion of light, Catchy, right? herald of darkness, lost in the A salir de nuevo de aquí por lo que veo. ¿O no? laita pojat jenkkakoneet soimaan. Atana. ¿Qué? ¿Así, sin más? ¿Terminó? Champion of the Light. Algún día escucharé todo este álbum completo, pero este no es el momento. Bueno, veamos qué hay. Oh, fuera de nuevo. It was all about me. This performance the dark place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. Qué raro. Me quitaron todo lo que tuve, bueno, todo lo que conseguí en ese capítulo, exceptuando la bengala. Y me regresaban mis cosas. Ok. De haber sabido hubiera usado más veces la bengala. The payphone was ringing again. The mystery caller was back at it. I had to find... Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. Catch you soon. Okay. The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. The Ocean View Hotel. My destination. Menos mal me dejan muy en claro dónde tengo que ir. ¿Qué habitación es? 665. Ah. El número persiste. A loop that delivered me back to the street. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. Entonces hay que entrar por otro lado, que no sea la puerta This was principal. not right. With only dream logic to lead me to the hotel, I looked to the neon signs for guidance.
Me pregunto si será ese. The dark presence is out there. It's hunting me. Its spies are always watching. It's trying to catch me. I think it did more than once. It's stealing from me. Stealing my identity. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. La distorsión a veces hace un poquito complicado ver qué demonios está pasando. Que este no es el callejón en el que encontramos a Casey la primera vez. Casey! You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. I was dead tired. I just wanted it to be over. El arma que trae Casey es diferente. I'd had this dark place in my head for so long. Sometimes I'd forget the pain was there. Like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place. The source of it all. The vessel. Me and the writer. We were the same. ¿Qué demonios está pasando ahora? Ya no entiendo absolutamente nada de qué es esto. Pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. No estoy seguro de si los subtítulos, los dobles es un bug o así debería de ser. ¿Por qué no agarra su otra pistola? ¿Y por qué Casey narró su propia muerte? ¿Qué demonios fue eso? Esta fue la primera puerta por la que entramos la vez anterior. Balas. Ahora toca el bar. Que no es tan bar que digamos, ¿eh? ¿Puedo cruzar por aquí? Sí. Para agarrar una hielera. Cada vez las casas estas se están volviendo más elaboradas, ¿eh? Creo que hay que llevarse esta luz. Ah, son demasiados.
es eso? Oh. Creo que es una de esas áreas que debo de... Holy fuck. No esperaba que fueran a emerger enemigos de allí. ¿Y eso qué fue? My God. Eso de que recarguen las baterías de la linterna cuando le da la gana no me gusta para nada. Ah, al parecer hay un camino por acá. Ok. No hay nada por acá. Absolutamente nada. Pues, ¿cuántos enemigos eran ahí? The light cut through the darkness. There, but not there. You can't stop the story! Get out of my story! Esas cosas te hacen daño, aunque no te impacten directamente. ¿Qué está pasando? Deje de sacar cosas de su cuerpo. Porque la luz no le rompió la protección. Eso fue extraño.
balas y baterías. Me parece perfecto. Ok, resulta que no eran reales. ¿Tú sí? Está It's cerrado. locked from the other side. Ok, podemos subir, pero... no hay nada aquí. Ok, bueno. Creo que lo voy a dejar aquí por ahora. Ese musical me dejó impactado lo suficiente como para descansar un rato. Más tarde sigo con esto. De todos modos, por lo que leí, son como 12, 14 horas de juego, así que creo que lo estoy avanzando demasiado rápido, así que vamos a esperar un ratillo. El Alan momento del día ha vuelto y me siento revitalizado. Ups. Iniciando y me gasto una carga de batería. Y 2 ya que andamos por ahí. Antes de grabarla, había matado a esos 2 y volvieron a aparecer después de cargar el archivo. Ok. Después del capítulo anterior, ahora todo está lleno de tensión. Lo dejaré cargado por si acaso. Oh, un eco. This city will suck you dry if you stay here for too long. You'll end up a lost soul, haunting the streets and alleys. A faded-out shadow, glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger, regret, guilt, and shame was the monster you could never get away from. Para ser solo el director del juego participa mucho en estas cinemáticas y escenas. Supongo que habrá que darle también el reconocimiento por esa parte. La cuestión aquí es que me dio el eco, pero no parece ser como para modificar la escena. ¡Oh no! ¡La luz de mi juego!
¿Esto dónde me lleva? Oh, en la parte trasera de esta... de la zona donde está para guardar. Ya no hay nada más. What? Oh. No sé por qué apagó la linterna repentinamente. Qué raro. Acceso a una zona que... Oh. Era para eso. Oh, tenía más palabras y no me había fijado. Palabra de solución. Aumenta la vida. Aumenta la cantidad máxima de vida recuperada en los refugios seguros. Restaura... Creo que la vida máxima siempre va a ser mejor opción. De entre las tres que dan. Este va a estar bueno. Para cuando son muchos enemigos. Aumenta el efecto de duración de los calmantes un segundo. Eficacia de los parches de trauma. Este me gusta, pero la curación nunca viene mal. Creo que me iré por cosas ofensivas por ahora. No tengo balas de bengala. Otra palabra. I could see the Ocean View Hotel. I was getting close. Pues yo no lo veo, pero diré que sí. Pregunta, ¿cómo bajamos? A no ser que entrar con la luz haya sido solo por la palabra. The lights affected where the door led to. En teoría, si quito la luz ahorita debería... Eso se supone que es una flecha. Si quito la luz, en teoría debería dejarme pasar. ¿En dónde se abrió el nuevo espacio para moverse? Por ahí abajo no creo que se haya modificado nada. Todo sigue igual. Entonces debió haber sido por otro lado. Por allá. Yep. ¿Y cómo bajamos hacia allá ahora? Por aquí. ¿Por allá? Solo me empujan.
Esperemos que solo sea eso. Otra palabra. Me dice aquí arriba, pero no puedo escalar por aquí. Esta es la otra puerta. Es como un atajo nada más. La luz de arriba modificará alguna zona trasera. Como para que me deje una salida. No, no creo. Está muy arriba. No, no parece haber modificado nada extra. Bye. Y yo preguntándome cómo escalar desde los techos. Holy fuck. Me asustó. Ah. Por si no eran suficientemente malos los que se transportan rápido, ahora las sombras también. Parece ser que esta es la entrada, así que vamos a revisar el otro lado antes de seguir la línea principal. Tiene que tener algún objetivo esto. Voy a dejar la luz allí. Realmente no me afecta dejarla puesta, por si acaso necesito información de allí eventualmente. Buenos recursos. Este no es el ángulo. You dream of calling it quits, making a clean break, retiring, escaping, leaving all this sordid misery and terror behind. Getting in a car and driving till you see the sun rise, somewhere where the sun still rises. Settling down, buying a house, fixing it up, building a life, finding someone. It's a fool's dream. It would all go bad. And having let hope in, it would be unbearably worse than this. You can take the man out of the city, but you can never take the city out of the man. Ok, lo tendré en cuenta, supongo. Ocean View Cocktail. Me imagino que el precio de ese cóctel va a ser la clave que necesitamos. The bar menu caught my eye. Ocean View 2550 255. I could use that shotgun. Tengo el inventario lleno. Veamos.
Pero no sé qué tanto espacio ocupa. Creo que lo conveniente sería regresar a una caja de zapatos. Y luego volver por la escopeta. Bueno, es 25.50. Vamos a aprovechar que tenemos aquella cerca para volver. Porque nos vendrá bien. Voy a dejar... ¿Por dónde estaba? Bajando escaleras. Voy a dejar los dos botequines grandes. No voy a llevar nada más dos. Caja. Solo espero que realmente ocupe solo dos espacios. También puedo dejar por si acaso esta bengala. Estas son balas de revólver y estas son de escopeta, ¿verdad? Sí. Pero eso deberíamos de estar bien. Ocupa 4 espacios. Me imagino que ha de ser demasiado fuerte como para que ocupe tanto espacio. Ranura rápida. Vamos a ponerle la derecha. Izquierda. Ok. Creo que estoy... ¡Uy! Ok. Vamos a probarla. Fast to see. Where had it gone? Ups. No quería disparar. Ok. Pues no es tan fuerte como pareciera. Pero supongo que será de utilidad. Muchas bocinas puestas aleatoriamente aquí.
was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Amy, creo que sí. Nos vamos a insertar de nuevo en una grabación. ¿Qué demonios? ¿Ahora qué? In this temple of shadow and mist, there's a window in ¿Ese the es floor Scratch? and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is Return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Alan. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. ¿Ahora qué es? No, de nuevo. It's Return, because we return. And that is how the magic happened. Se supone que eso fue un recuerdo. This bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. Si no me equivoco, tenemos dos ecos. Me imagino que eso puede servir para... An idea nagged at me. No, aquello. I could almost reach it.
Oh, ¿desde qué lado? Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. Huh. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. ¿Casualidad de la vida? I would start Asumiré que no. at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. ¿Mapa? Ok. Es todo. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through. Está fuera del recuadro, pero bueno. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. Oops. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, it will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Supongo que en esa dirección. Espera. Revisaré más antes de modificar la escena. The plot board was empty again. I needed a new draft back. Ok. Aquí vamos. Probablemente van a haber cultistas ahora. Oh, una zona segura. Ya que avanzamos un poco. Aprovechando. Oh. El tacos me asustó. ¡Ole! ¿Sí vivo? Parece ser que sí. Son dos. ¡Corre! Ok. Me equivoqué de botón. Creo que ya era todo. ¿Está cerrado? Herramientas adecuadas para la situación. Veamos las puertas de este lado antes de continuar por el pasillo. I needed to find the key. Del 101, ok.
Dos puertas tienen símbolos 103 y la otra no sé qué número era. Pero bueno, necesitamos una llave y tener dos llaves. Y tener en cuenta los símbolos de las otras dos. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. The plot board was empty again. The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Llevar todo esto a la habitación 104 y 225 para usarlo en la obra. What? Ok. El 100, tenemos la llave del 104. La que tiene la luz roja, casualmente. Este juego me pone demasiado tenso. Ok, esta es zona segura. Extraño. ¿Se murió o solo se desapareció de nuevo? Que ya no me caben curaciones. Vamos a usar una. Escucho una sombra atrás por el pasillo. Ya está aquí cerca de mí. Como me cae mal que recargue cuando le da la gana las baterías. Más bien que sea automática la recarga de las baterías en cuanto se acaban. Deberían de dejarme a mí tomar esa decisión. Bueno, entramos aquí para no encontrar nada. Okay, está cerrada. 206. Bueno, no necesito llave. Está cerrada por aquel lado. Hay muchas llaves. Diga, muchas puertas cerradas con llave. Y también muchas marcadas. Sí. Ok, balas de escopeta y baterías. Lo que necesitaba. 209. Estaré preparado para más ataques. Ahora que consigo una nueva llave. Es la que estaba cerrada por un lado. ¿De dónde vienen los tarareos?
Mira nada más quién es. Hello. Oh, hey, Alan. You snuck up on me. Deja el luteo primero. Después hablamos. Estas son muchas raciones para una persona nada más. Un mapa de cómo moverme entre los cuartos que te teletransportan de alguna manera misteriosa. Ahora sí. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. You're making a map? Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light. Okay. But never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. ¿Es yo? ¿Es All I Scratch? have is a name. Warland Door. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. Todo este tiempo Scratch ha estado manipulándonos de alguna manera como él. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Recuerda, estaba en la morgue a punto de entregarle las pruebas al FBI. Dor me transportó hasta aquí, a esta realidad de sueños. ¿Por qué? Wow, entonces estaba consciente de que lo trajeron aquí a la fuerza. Interesante. ¿Quién, dónde, por qué, causa, por qué yo? La mujer pelirroja, yo, pero no yo. Otros que conozco, y aún así son diferentes, ellos. Vacíos temporales, inmemorias, sueños, una abducción, alienígenas, ovnis, Dor, poliedros, hasta ahora. Siempre termino aquí, los veré cuando salga. Ok. Los símbolos sí. ¿Reaccionan a la luz normal o a la luz probablemente sí intensificada? ¿Qué es esto? Oh, es cierto. No tenía espacio para llevarme eso. Ah, bueno, lo dejaremos ahí por ahora. No quería hacer eso. Ciertamente no he entrado aquí. Vamos a entrar antes de intentar hacer algo raro con las luces y las marcas. ¿Oh? ¿Es zona segura? The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Habitación 101. Pues sí. Vamos a dejar estas y recogemos la que está ahí sola. Podemos modificar este lugar ahorita, pero mientras tanto tenemos la llave del 101. Cuando se iluminó ese reloj creí que era para recoger algo. Tengo la sospecha de que si modifico la escena aquí voy a encontrar otra llave allí. The plot board was empty again. I needed a new draft. Oh, no. Para nada lo que esperaba. Creo que por eso me bajaron del escenario.
The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the word's urban horror. Sale una flecha indicando aquí arriba. Oh. Que por ahora no parece haber hecho mucho allí. Bien, veamos si esto se modifica con la luz intensa. No. Que entonces nuestra única otra prueba es ir al 101. Del que tenemos llave. La música repentinamente se intensifica. It was locked from the other side. Oh. Creo que es el de antes. Porque se le rompió la protección muy rápido. Por aquí creo que es por donde volvemos para los cienes. Hay otra sombra acá. ¿Cuál es? 101. Ok. Son bengalas, pero no tengo espacio. ¿Dónde está la habitación seguro más cerca? Está aquí cerca. ¿O no? ¿Es por aquel lado? No puedo. No puedo simplemente dejar abandonados dos municiones de bengala. Ocupa 2 espacios, en serio. Ah, no. Wow. Pues, como son municiones significativamente relevantes, las voy a ir a dejar a la caja. No pienso desperdiciar munición cuando. Ups. Excepto si es de luz. Cuando es de luz siempre la desperdicio.
¿Estará bugueada? ¿O por qué hay tanta aquí? Cómo me caen mal esos enemigos que solo se van. Pues parece que sí está bugueado. Ya no me voy a dar otra vuelta, qué flojera. Solo abrimos la habitación sin uno para eso. Averiguo lo que pasó en el salón de baile. Ok, supongo que ahora tenemos que volver al salón. No había visto esto. Dice que aquí hay algo. Una trampa. Son dos. Holy fuck. Déjame pegarle al otro. Vaya, son tres. Son muchos, es una trampa. La sombra del sillón me asustó. Creí que era un enemigo. Tengo todo lleno. La escopeta quita muchos espacios, pero no quiero dejarla. Bueno, por lo menos se quedan marcados los objetos en el mapa, así que podemos volver después, si es necesario. Ok, considerando que podría llevarme dos, me voy a curar y voy a descartar el último que quedó. Para el siguiente combate utilizaré estos. En fin. Y vamos al salón de baile, ¿verdad? Sí. De hecho, ya que estoy aquí y cuando tenga que regresarme eventualmente, recojo las otras dos.
Calendario de la obra de 2023. Martes 22 de octubre. Ensayo en la sala 219. Pasado a la sala 202. Jueves 24 de octubre. Ritual previo al show. Estreno. Recuerden, acierten al objetivo. No se saquen las máscaras y actúen lo más extraño posible. Investigar la sala de ensayo 202. Ajá. 202. ¿De qué lado está? Oh. Parece que está abierto. Es la siguiente. It could not be opened on the side. Pero está cerrada. Entonces tenemos que llegar de otra manera. Aquí no es. $202 es el cuarto grande. Es ese, pero no hay forma de llegar mágicamente. The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning, but closer to my goal. Y no hay una forma de modificar la escena. Espera, escena. Marca todos los recursos cercanos y los puntos de interés en el mapa de Wake. Uf, estaría bueno. Quiero este mejor. Esto. Y aumenta el área de efecto de las bengalas. Sí, creo que prefiero esto todavía. No sé por qué se desmarca todo lo que ya he visto y escuchado anteriormente. Cada vez que cargo partida. Creo que la forma en la que podré abrir aquí es modificando la escena otra vez. Pero, ¿cuál escena? Ya que ando por aquí cerca, voy a pasar a recogerlas. Aprovechando que ya tengo una hilera extra también. Espera. Casi no alcanzo a ver las cosas que están en el suelo para recoger. No, bájate. Se puede abrir. Existing in a countless number of realities. Sometimes a quaint small town. Sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that... Es la primera vez que rompo un pedazo del escenario para poder cruzar a algún lugar. Pero, ¿para qué quise cruzar? No hay nada.
¿O sí? Marca que aquí hay... Oh, ya vi. Palabra de guerra. Es la primera palabra de guerra que me dan. Vaya. Aumenta el daño que causa la última bala en la cámara del revólver. Aumenta el daño de la escopeta de 2 cañones en 25% cuando alcanzas a varios enemigos con un disparo. Eso es muy situacional, pero supongo que es más común de lo que podría parecer. Restaura 15% de la vida en un acierto directo con la pistola de bengalas. Creo que prefiero esto. Así me quito de encima a muchos enemigos a la vez. Aquí hay una puerta. ¿Qué hay de acceso a esa puerta? ¿Subir al segundo piso? ¿Bajar al primer piso? Vamos a ver qué significa este símbolo primero. Que es para aquí a la izquierda. No, no puedo entrar a esta zona. Tal vez haya alguna forma de entrar desde el primer piso. La escena que modifique aquí abajo afectará a la de arriba, o sea, la misma zona pero de arriba. ¿Qué es esto? Eco. Ah, necesito ese eco. A lo mejor esa es la forma en la que puedo modificar la escena para que me dejen entrar. Pero necesito desmodificar esto. ¿Se podrá? I was both solving the crime and creating it, as every writer did. No me dio acceso a esta zona de todos modos. Veamos si esto hace lo mismo. ¿Ese no era? The plot changed the details of the world. Pues tampoco. ¿Qué es esto? Ah. Porque aquí me sale investigación todavía. Oh, me equivoqué de botón. Ah. ¿Serán estos recursos? No. Oh, esta es la entrada principal. Ok.
Supongo que puedo ir a ver de nuevo al otro piso para ver si haber devuelto la escena a su forma original ayudó en algo. No. It was locked from the other side. No. Aquí no había entrado. Interesante. Por el otro acceso a la habitación. This is where they gathered before the play. This is where it began. Ok, primero voy a investigar y luego modifico la escena. Ok, está abierta para acceder a la parte principal. Ahora sí, veamos. Salón de baile, escena final, salón de ensayo. Another vision, another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Una nueva modificación de escena. You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Yep. Entonces me imagino que ahora hay que volver a el salón de baile. A ver qué pasa si lo ponemos embrujado. The scene changed with the story. Creo que fue un cambio genérico. En fin, vamos al salón de baile que quiero el mapa. Mapa. ¿Qué demonios es esto ahora? Cambio de luz inactivo. Ok. Vamos a ver qué es eso. Holy fuck. En teoría esta bala hace más daño. Ok.
Ah, es por donde entramos ahorita. Ok. Sí, esta dirección. Se autoguardó. ¿Eso significa que vamos contra un jefe? It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was No around. quería recargar. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Vamos a modificar esta escena para ver si nos guía a algún lugar. This was something out of a horror story, but I had to keep going. This is not my writing. This is Scratch mocking me. ¿Por qué esa tecla se ve en rojo? En la habitación, en esta habitación la lastimará. Supongo que solo es sangre random. ¿Estás vivo? No. What? Supongo que les quité la... Ok. Corre. My eyes couldn't do it. Porque no se destransformó. No puedo hacer nada contra eso. Ok. Pues bueno. Creo que en este caso sale mejor la... la bengala. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the... Ir al baño antes.
In Ok, this room? Well, this is what we call the sigamos writer's con room. esto. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Y veamos. Salón de baile. El diablo. Esta vez utilizaré directamente la bengala para deshacerme de varios al mismo tiempo. But the story had to be dark. This is not my writing. This is Scratch blocking me. What? No me dejó cruzar. Ok. Corre. Ok, así se fue. Creo que ya fueron todos. Siento que agarro muchas balas de escopeta, de revólver, pero aún así se acaban muy rápido. ¿Volvieron a aparecer? Ok. Yo me largo. Hola. Seguir el rastro. Me imagino que tengo que cambiar todas las escenas que puedo cambiar hasta ahorita. Bueno, también está dejando suficientes marcas por todos lados para rastrearlo sin problema. Ya que estamos aquí. Alan Wake. Creo que aquí hay que cambiarla. Hacia allá ya no se ve nada. ¿Esa dónde es? ¿Será el final, verdad? Sí. I changed the story. And with that, the dark place changed. Creo que tengo que hacer algo más antes de poder acceder allí. The devil walked through the hotel, dragging the whole place to hell with him. La entrada también lo puedo modificar.
The devil's path up the staircase was draped in blood. Ahora sí puedo acceder al lector. Holy fuck. What? ¿Y eso qué fue? En realidad no, estamos en mi historia. Corre. Balas de revólver. Bueno, tal vez de hecho estamos en la historia de Scratch. I felt the presence of a new idea here. Oh. Creo que es desde arriba. Oh, no, es desde aquí abajo. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Algo más ha de haber aquí arriba. No nada más el eco. ¿Verdad? La conexión directa con el segundo piso. ¿Y ahora dónde está? La habitación 666. Oh. Ya vi. Del lado derecho. Scratch had been there. I could sense his presence lingering in the room. Bye. I was about to have another killer idea. En esa oscuridad no alcanza a iluminar la linterna. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery, and all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. You again.
Destrucción de nuevo. ¡Corre, Alan! ¡Corre! Bueno, tenía que correr en el otro sentido. Ahora lo entendí. Not you again. Corre de nuevo. Shit. Quién sabe dónde demonios tengo que correr. Yo solo estoy corriendo aleatoriamente. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. ¿A dónde demonios me This guía was esto? the murder victim. The final scene took place in room 108. Oh, ok. Me llevó al inicio, ¿no? Muy bien. Aquí solo hay que ir hacia la derecha. Y cambiar esta escena por clímax. El contraste entre este capítulo y el anterior, duro. Una habitación que demuestra clara sanidad. Perdida en la orilla, entre el bosque y el océano, el búho y el ciervo, reflejo en movimiento. La lastimaré en su habitación, él está atrapado en ella. Su historia termina, la de ella no. Este es el ritual, será tu guía. Tus amigos se encontrarán con él cuando ya no estés. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Oh. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are I still trapped? Yeah, the clicker. We can... You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Okay. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return.
De regreso a la torre. Uf, creo que de todos los capítulos este ha sido el más atemorizante y el más contrastante con el anterior, que el anterior fue el del musical y ahora tuvimos esto, el hotel. La música se detuvo repentinamente. Corre, ignora las sombras. Me pregunto si me dejará salir por la entrada principal. A ver si no me dejan el bucle. No, no, el bucle se rompió. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Oh, aquí es para cambiar de personaje. Por si no había quedado claro dónde estábamos. Y ahora estoy manchado de sangre. ¿Qué significará eso? Aquí vamos. De nuevo la trampa de flashes. Información que tal vez sirva después. For months after Ellen died, ¿Ah? I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera.
I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Y vamos de nuevo. De nuevo. Scratch. Ah, no, ahora soy yo. Ahí está el manuscrito. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. Y esas son las hojas que nos hemos estado encontrando con Saga. Saga Anderson. Ajá. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Que lo que acaba de pasar no lo vimos la primera vez que jugamos con Alan. ¿Qué demonios está pasando con el flujo temporal de esta historia? Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. ¿O es como una segunda, tercera dimensión? Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. ¿Qué demonios está pasando? I needed a new draft of the story. Otra vez se desmarcó todo. Tal vez, aunque pase el puntero por encima, se mantiene marcado, si no lo escucho o lo veo. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites.
I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Entonces básicamente la versión de iniciación es como que la versión para hacerle counter a regreso que está escribiendo Scratch, o más bien que ya escribió, que nosotros intentamos modificar para hacer que Anderson nos ayudara, que Saga nos ayudara. Y nosotros estamos utilizando iniciación dentro del mundo oscuro para ayudarnos a avanzar. Y prácticamente avanzar para nosotros sería... Oh, vaya, está todo inundado aquí. Sería alcanzar a modificar todo el manuscrito de regreso. Por lo menos creo que eso es lo que estoy entendiendo. Pero bueno, por ahora aquí lo vamos a dejar porque parece ser que el juego no es extremadamente largo y no quiero terminarlo tan rápido. Me está gustando lo suficiente como para disfrutarlo poco a poco. En especial como está desarrollándose la historia, me está cautivando lo suficiente como para querer jugarlo sin prisa. Además, si no me equivoco, el siguiente juego que tengo interés de jugar sale hasta dentro de 2 semanas más. Entonces tengo tiempo. Aunque no he terminado Lies of P, así que faltaría eso, pero lo podemos terminar después. Así que me voy a tomar mi tiempo con este. Bastante. Digo, considerando que ya llevo 11 horas. Holy fuck. Y según el internet dura como 18 o 20 horas. Pues, aún me quedan un par de días de entretenimiento por lo menos. Así que por lo menos por ahora se tendrá que quedar aquí.